Hola a todos, gente zarpada. ¿Quieres conocer muchos datos curiosos todos de lugares sorprendentes del mundo? Entonces este video es para ti. Empecemos. Cuba es el único país del mundo donde los taxis son vehículos antiguos conocidos como almendrones por su forma alargada. Estos vehículos, que alguna vez fueron símbolos de lujo y la opulencia en Estados Unidos durante las décadas de 1950 y 1960, ahora se han convertido en parte integral del paisaje cubano, desafiando el paso del tiempo y las limitaciones económicas. Setenil de las Bodegas es un hermoso pueblo ubicado en la provincia de Cádiz, en España, con una arquitectura única. Muchas de las casas se encuentran literalmente bajo grandes rocas y acantilado. Las Torres Petronas, en Malasia, fueron los edificios más altos del mundo desde 1996 hasta 2004. En Saint-Jean-Cap-Ferrat, Francia, se encuentra una de las casas más caras y bonitas del mundo llamada Villa Les Cedres. Esta ha sido comprada por un magnate ucraniano a 200 millones de euros. El aeropuerto de Funchal, Madeira, Portugal, es conocido porque fue rebautizado con el nuevo nombre del Aeropuerto Internacional Cristiano Ronaldo. El TraPoint, también conocido como TraPoint Austria-Eslovaquia-Hungary, es un lugar único donde convergen las fronteras de tres países, Austria, Eslovaquia y Hungría. Este punto se encuentra en el río Danubio, cerca de la ciudad de Bratislava, la capital de Eslovaquia. Lo que hace que este lugar sea particularmente especial es que hay un restaurante ubicado justo en la orilla del río, donde puedes sentarte y disfrutar de una comida mientras tienes una vista panorámica de los tres países. Hay un hotel en Churchill, Manitoba, en Canadá, conocido como Hotel del Oso Polar, donde los huéspedes pueden observar osos polares desde la seguridad de su habitación. En Singapur, el aeropuerto Changi tiene una cascada interior de 40 metros, la cascada interior más alta del mundo en un aeropuerto. La ciudad de Yazd en Irán es famosa por sus torres de viento, conocidas como Badgirs, cuyo propósito principal es aprovechar los vientos frescos y canalizarlos hacia los edificios, proporcionando un alivio bienvenido del abrasador calor del verano en esta región desértica. Estas están construidas con materiales locales, como barro y ladrillo, y su forma cónica o cilíndrica está diseñada para capturar incluso la brisa más tenue. El Monte Tor en Canadá se encuentra en el Parque Nacional Aujwittuk, en la isla de Baffin, que se caracteriza por su pared vertical, que es considerada la más alta del mundo. Con una caída vertical de más de 1.250 metros, la pared del Monte Tor es la más alta del mundo. Escalar el Monte Tor es un desafío que pocos se atreven a enfrentar. Con sus condiciones climáticas impredecibles y su terreno escarpado y accidentado, la ascensión al pico exige habilidad técnica, resistencia física y una determinación inquebrantable. En China, hay una escalera en la montaña Taiyang que se considera la más peligrosa del mundo. Está tallada en el costado de un acantilado de 800 metros de altura. El acceso a la escalera requiere coraje y determinación, ya que los visitantes deben enfrentarse a una subida empinada y peligrosa con solo una barandilla metálica oxidada como protección entre ellos y el abismo que se extiende debajo. La estación de Shinjuku en Japón es la más concurrida del mundo, con más de 3 millones de personas diarias recorriendo sus pasillos. En Fez, Marruecos, todavía existen las curtidurías, unos lugares históricos donde se realiza el proceso tradicional donde se tratan las pieles de animales para convertirlas en cuero. Y además, el cuero elaborado en Fez está considerado como uno de los mejores del mundo. Hay un área entre Egipto y Sudán, llamada Bir Tabil, que no es reclamada por ningún país, lo que la convierte en una de las pocas tierras de nadie en el mundo. A orillas del lago Titicaca, se encuentra Aramumuru, más conocida como la Puerta de los Dioses. Es una estructura tallada en roca de 7 metros que se encuentra en el sur de Perú. La leyenda local que rodea a la Puerta de los Dioses habla de un portal a otra dimensión o incluso al mundo de los dioses. Se dice que aquellos que se aventuran a través de este portal pueden experimentar viajes interdimensionales o encuentros con entidades divinas. Japón es el hogar del puente colgante peatonal más largo del mundo, el puente Kokonoe en la isla de Kyushu, que se extiende por 390 metros sobre un profundo desfiladero. En el desierto de Mauritania, decenas de barcos abandonados yacen en la arena, creando un paisaje surrealista y misterioso.
Se cree que los barcos fueron abandonados en la década de 1980 debido a la falta de acceso al mar. La ciudad de Kowloon Walled City, en Hong Kong, es un complejo de edificios laberínticos y caóticos. Los edificios se superponen unos sobre otros, creando un laberinto urbano sin igual. Todo esto se debe a que en un momento de su historia, Kowloon City operaba prácticamente sin un gobierno formal ni leyes. La bodega con la mayor colección de vinos del mundo es la Milesti Inisi, en Moldavia. Esta bodega tiene alrededor de 2 millones botellas de vino y tiene alrededor de 200 kilómetros de túneles como los que vemos aquí. El restaurante más viejo del mundo es el restaurante Botín, que está localizado en Madrid y que abrió sus puertas en 1725. En la isla de Mauricio, en el Océano Índico, se encuentra la Tierra de los 7 colores. Este paisaje, ubicado en el pueblo de Chamarel, está formado por dunas de arena de diferentes colores que se extienden por más de 7 hectáreas. Rumanía tiene uno de los bosques más antiguos y mejor conservados de Europa, conocido como el bosque de Oia Vaciu. Este bosque es famoso por sus fenómenos paranormales y avistamientos de ovnis. En Alaska, Estados Unidos, hay una pequeña ciudad llamada Whittier, donde la mayoría de los residentes viven en un solo edificio, conocido como The Village Towers. Este edificio alberga viviendas, una escuela, una tienda de comestibles y otros servicios, todo bajo un mismo techo. En el censo de 2010, dio que esta ciudad tiene 220 habitantes. Civita di Bagnoregio es un pueblo en Italia que se está hundiendo lentamente en el suelo. Este lugar encantador se destaca por su ubicación única en la cima de una colina de arcilla. A lo largo de los siglos, la erosión y los terremotos han provocado su lento hundimiento en el suelo. La erosión constante de la colina de arcilla sobre la cual se asienta este pueblo ha llevado a su hundimiento gradual. Este fenómeno ha hecho que el acceso al pueblo sea más difícil. En Islandia, el río Jökulsá-Afjöllum forma una impresionante cascada conocida como de Tifos, la cascada más poderosa de Europa. La cascada de Tifos cuenta con una caída de aproximadamente 45 metros y un ancho de 100 metros. Esta es conocida por su caudal extremadamente alto y su poderoso flujo de agua. El castillo más grande que está en una cueva es el castillo de Predhama, en Eslovenia, que fue construido en el siglo XIII. Fue construido en este lugar con el objetivo de tener las espaldas cubiertas frente a posibles enemigos. En India, hay un templo dedicado a las ratas, llamado Karni Mata, donde las ratas son adoradas y se les permite moverse libremente por el templo. En la ciudad de Cobber Pedy, en Australia, gran parte de la población vive en casas subterráneas para escapar del calor extremo del desierto. Alrededor del 60% de los habitantes buscan resguardo de las altas temperaturas en estructuras subterráneas. En estas áreas se sitúan las mayores minas de ópalo del planeta, y cerca de 2/3 de los 3.000 residentes subsisten gracias a empleos relacionados con la minería. El puente Helix en Singapur es un puente peatonal, se encuentra en Morena Bay, Singapur, y tiene una estructura helicoidal única que se asemeja al ADN. Es famoso por su diseño arquitectónico innovador y por ofrecer impresionantes vistas de la ciudad. La peculiar ciudad de Baarle, situada en la frontera entre Bélgica y los Países Bajos, es conocida por su división territorial, donde los límites entre los dos países están marcados por líneas que serpentean a través de calles, edificios e incluso habitaciones. En Baarle, es posible encontrar situaciones donde una casa está dividida entre Bélgica y los Países Bajos, con una línea pintada en el suelo que delinea claramente las fronteras. Las catacumbas de París son una red de túneles subterráneos ubicados debajo de la ciudad de París, Francia. Estos túneles son conocidos por albergar osarios subterráneos que contienen los restos óseos de millones de personas. Las catacumbas se convirtieron en un lugar de entierro en el siglo XVIII, cuando los cementerios de la ciudad se volvieron insalubres y sobrepoblados. En Francia, el monte Saint-Michel es una abadía medieval que se encuentra en una isla rocosa, conectada a tierra firme por un puente. En la cima del monte Saint-Michel se encuentra una impresionante abadía medieval del siglo VIII. Esta joya arquitectónica es un ejemplo excepcional del estilo gótico y ha sido un lugar de peregrinación y devoción durante siglos. Este monte está conectado a tierra firme por un puente que permite a los visitantes acceder a la isla durante la marea baja. Sin embargo, durante la marea alta,
el puente queda rodeado por el agua, convirtiendo al monte en una isla aislada y creando un paisaje impresionante. El Borobudur es un templo budista de la isla de Java, en Indonesia, y es el templo budista más grande del mundo. Esta obra fue diseñada en forma de mandala budista y se construyó en un terreno elevado, en la cima de una colina. Se trata de un complejo de 9 plataformas o niveles. Los visitantes ascienden a través de estos niveles, siguiendo un camino circular que representa el viaje hacia la iluminación hasta la gran estupa central en la cima. La isla de Spinalonga, en Grecia, durante gran parte del siglo XX, fue utilizada como una colonia de leprosos. Aquí, aquellos afectados por la lepra encontraron refugio, pero también experimentaron la separación forzada de sus seres queridos y el estigma asociado a la enfermedad. Noruega es el hogar de la iglesia de madera más grande del mundo, llamada Iglesia de Madera de Edal, construida a principios del siglo XIII. La ciudad de San Francisco en Estados Unidos es conocida por su famoso puente Golden Gate, pero también alberga una calle muy peculiar, Lombard Street. El lago Natron en Tanzania es conocido por sus aguas rojas y su alta concentración de minerales. Debido a su alcalinidad extrema, el lago es inhóspito para la mayoría de las formas de vida, pero es el hogar de colonias de flamencos que se alimentan de algas que prosperan en estas condiciones únicas. La roca de Guatapé se eleva más de 200 metros sobre el terreno circundante y ofrece impresionantes vistas panorámicas desde la cima. Para llegar a la cima, los visitantes deben ascender por una escalera construida en la misma roca. Esta escalera cuenta con 740 escalones y ofrece una experiencia emocionante y desafiante para quienes se aventuran a subir. En la ciudad de Estocolmo, hay una isla llamada Gamla Stan que es una de las ciudades medievales mejor conservadas de Europa, con calles adoquinadas y edificios coloridos. Vik es un pueblo pintoresco ubicado en la costa sur de Islandia que es especial por sus playas de arena negra, formadas por la erosión volcánica. Estas playas, como la famosa playa de Reynisfjara, son un espectáculo impresionante, con sus olas furiosas y la contrastante arena negra que crea un paisaje inolvidable. Además, aquí se pueden admirar formaciones rocosas espectaculares, como los Reynisdrangar, 3 pilares rocosos que emergen del mar. En Canadá, la región de Nunavut tiene una bandera que representa la estrella del Polo Norte y la aurora boreal. Es la única bandera territorial en Canadá que no está basada en el rojo y blanco de la bandera nacional. El lago Rojo, en Senegal, o conocido como el lago Redba, tiene un color rosa brillante debido a la alta concentración de sal y microorganismos. Los lugareños lo utilizan para extraer sal, y su color cambia de acuerdo con la hora del día y la temporada. Si te preguntas si se puede bañarse en este lago, sí está permitido. La bebida champagne toma su nombre de la región de Champagne, que está ubicada al noreste de Francia. Esta región es famosa por su producción de vino espumoso de alta calidad, que ha sido elaborado allí durante siglos. El término champagne está protegido por la ley francesa y por regulaciones internacionales que restringen su uso solo a los vinos espumosos producidos en la región de Champagne y elaborados de acuerdo con ciertas normas y prácticas específicas. Ålesund es una ciudad construida sobre 7 islas. Situada en la costa oeste de Noruega, lo que hace a esta ciudad tan especial es su ubicación en 7 islas que se extienden por el mar, y están conectadas por puentes que facilitan el acceso y la movilidad dentro de la ciudad. Además, esta ciudad es famosa por su arquitectura Art Nouveau. Bagan, en Myanmar, es famoso por su asombrosa colección de más de 2000 templos, pagodas y estupas antiguas dispersas por la llanura de Bagan. Estas estructuras religiosas fueron construidas entre los siglos XI y XIII durante el apogeo del reino de Bagan. Uno de los templos más destacados de Bagan es el Templo Ananda, conocido por su arquitectura impresionante y su impresionante estatua de Buda. Ciudad del Cabo, en Sudáfrica es famosa por su icónico monte Table Mountain, pero también alberga una colonia de pingüinos africanos en la playa de Boulders. Los visitantes pueden ver a estos adorables pingüinos en su hábitat natural y disfrutar de la playa junto a ello. El bosque de Białowieża, ubicado en Polonia y Bielorrusia, es uno de los últimos bosques primarios de Europa y es hogar del bisonte europeo, el animal más grande de Europa. Además, también se encuentra el lince boreal, el águila real, el ciervo rojo,
etc. Gran Agujero Azul, en Belice es un cenote submarino gigante popular debido a su profundidad, agua cristalina y vida marina diversa. Con más de 300 metros de diámetro y más de 120 metros de profundidad. Este cenote es uno de los más grandes del mundo y ofrece a los buceadores la oportunidad de sumergirse en un mundo submarino único y fascinante. Se cree que este fenómeno geológico se formó durante la última edad de hielo, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y el área estaba cubierta de tierra. A medida que el nivel del mar aumentaba, las cuevas subterráneas se inundaron, formando el cenote submarino que vemos hoy en día. El delta del Okavango es el delta interior más grande del mundo y alberga una abundante vida salvaje. El delta del Okavango es una joya natural ubicada en el corazón de Botsuana. Se trata del delta interior más grande del planeta y una de las maravillas que la madre naturaleza nos ha regalado. La Paz es la capital más alta del mundo, ubicada a una altitud de aproximadamente 3.650 metros sobre el nivel del mar. Además, su red de teleféricos urbanos, conocida como Mi Teleférico, es una de las más extensas y altas del mundo, ofreciendo vistas impresionantes de la ciudad y los Andes. La ciudad sagrada de Jerusalén para judíos, cristianos y musulmanes alberga el Muro de las Lamentaciones, uno de los lugares más sagrados del judaísmo. El muro es un sitio de peregrinación y oración, donde los fieles colocan notas con peticiones escritas en las grietas de las piedras. En Grecia, hay una isla llamada Icaria donde la gente tiende a vivir más tiempo que en otros lugares del mundo. Esta isla es conocida por tener una alta proporción de centenarios y por su estilo de vida tranquilo y saludable. En la ciudad de Coffs Harbour, Australia, se encuentra un monumento gigante en forma de banana que conmemora la industria local de cultivo de bananas. La banana gigante mide aproximadamente 11 metros de largo y 5 metros de alto, lo que la convierte en una de las estructuras en forma de banana más grandes del mundo. Además, está hecho de fibra de vidrio y acero, lo que le confiere durabilidad y resistencia a los elementos. El Parque Nacional de los Lagos Plivice, en Croacia, es uno de los lugares más hermosos del mundo, famoso por sus lagos de color turquesa interconectados por cascadas y rodeados de exuberante vegetación. Hay 16 lagos principales y más de 90 cascadas que se alimentan de los ríos Corana y Vigela. Es un ejemplo impresionante de belleza natural y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Que parece increíble, en algunas partes de China, puedes encontrar máquinas expendedoras que ofrecen cangrejos vivos como si fueran snacks. Desde cangrejos de río hasta cangrejos de mar, los consumidores pueden elegir y comprar estos crustáceos en cualquier momento del día o la noche. Aunque para muchos puede parecer una idea extravagante o incluso desconcertante, estas máquinas expendedoras han generado un gran interés y debate en China. Algunos las ven como una forma conveniente de obtener mariscos frescos, mientras que otros cuestionan la ética y el bienestar animal. La piscina más grande del mundo está en el Resort San Alfonso del Mar en Algarrobo, Chile, que tiene una longitud de aproximadamente 1.013 metros, más de una cuadra. En Irlanda del Norte, se encuentra uno de los puentes más aterradores del mundo, el puente colgante de Carrick-a-Rede. Este puente colgante une el continente con la isla de Carrick-a-Rede y es una atracción turística popular. Sin embargo, para algunas personas, caminar sobre el puente, suspendido a 30 metros sobre el agua, puede ser una experiencia aterradora. Este puente fue construido en 2008 para reemplazar el puente de cuerda original. La nueva estructura es más segura y está diseñada para soportar un mayor número de visitantes. La calle más angosta del mundo es la Spreewaldstraße en Reutlingen, una ciudad alemana. Esta tiene un ancho que varía entre 31 y 50 centímetros. En la isla de Navidad, un territorio no autónomo de Australia, existe una migración anual de miles de cangrejos rojos desde el interior de la isla hasta la costa para reproducirse. En Hungría, está el Jardín de Esculturas de Memento Park, un parque en las afueras de Budapest que alberga una colección de esculturas y monumentos comunistas retirados después de la caída del régimen en Hungría. Entre las estatuas más destacadas del parque se encuentran las representaciones de líderes comunistas como Lenin, Marx y Engels. ¿Sabías que en Estados Unidos hay un cementerio de aviones? Este cementerio, ubicado en el desierto de Mojave, California,
Es un lugar donde se almacenan y desguazan miles de aviones comerciales y militares retirados. El cementerio abarca una vasta extensión de tierra, con filas y filas de aviones alineados en el desierto. Se estima que alberga miles de aviones, desde pequeñas aeronaves hasta grandes aviones comerciales. En Grecia, existe una playa llamada Playa Navagio conocida por un naufragio de un barco en la costa. Es famosa por su arena blanca y aguas turquesas. Pero lo que realmente impresiona es el naufragio de un barco. Hace décadas, en 1980, el barco Panagiotis, transportando probablemente contrabando, quedó varado en esta costa remota durante una tormenta. A pesar de su dramático pasado, se ha convertido en un destino turístico icónico, y ya no es de fácil acceso por tierra, lo que agrega un toque de exclusividad. En Kazajistán, está la granja de la lanzadera espacial de Baikonur, la primera y más grande instalación de lanzamiento de cohetes del mundo, ubicada en medio del desierto de Kazajistán. Es un lugar fascinante donde se han lanzado misiones espaciales históricas, incluido el lanzamiento del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin. Además del lanzamiento de Gagarin, fue desde aquí donde se lanzaron las sondas espaciales soviéticas hacia la Luna y otros planetas, así como misiones tripuladas a la Estación Espacial Mir y, más recientemente, a la Estación Espacial Internacional. Este es tan grande, que tiene una superficie total de más de 6.700 kilómetros cuadrados. El volcán más activo del mundo es el volcán Kilauea en Hawái, que ha estado en erupción continuamente desde 1983. En 2018, el Kilauea protagonizó una fuerte erupción que arrasó más de 700 casas dejando a miles de familias sin hogar. La piscina de Champagne es una de las principales atracciones del Valle Otapu, en Nueva Zelanda. Es una gran piscina de agua hirviendo que se caracteriza por sus burbujas burbujeantes y el color azul verdoso por los minerales que se encuentran en el agua. Sus aguas termales en constante ebullición crean un efecto efervescente que recuerda a las burbujas de una copa de champaña. Por eso la llamaron piscina de champán. El hotel bajo el agua más grande del mundo es el Hotel Conrad Reinal de Islas Maldivas, que es conocido por tener la primera suite submarina del mundo, y además tiene un hermoso restaurante bajo mar. ¿Es conocer la playa con arena más blanca del mundo? La playa de Whitehaven en Australia es conocida por tener una de las arenas más blancas del mundo. Antalya es conocida como la ciudad de las cascadas. Esto debido a sus sorprendentes chorros de agua, como la Duden Waterfall, que desemboca directamente en el Mediterráneo. También es famosa por sus playas de aguas cristalinas, como Conyalti y Lara. Con más de 300 días de sol al año, es un paraíso para los amantes del sol y el mar. En la costa sur de Nueva Zelanda, en la playa de Quecoe, se encuentra un fenómeno natural único, las esferas de piedra de Moeraki. Unas 120 rocas aproximadamente se encuentran esparcidas por la playa y pueden alcanzar hasta 3 metros de diámetro. Respecto a su origen, los maoríes, un pueblo indígena de Nueva Zelanda, tienen su propia leyenda sobre el origen de estas esferas, que dice que son calabazas que se convirtieron en piedra cuando la canoa Araiteuru naufragó en la playa de Moeraki. El edificio más antiguo del mundo es el templo de Göbekli Tepe en Turquía, que está datado del Neolítico, es decir, desde aproximadamente el 9600 a.C. Lo profundo de la región de Kleban, en Ucrania, se encuentra un lugar de ensueño donde el romance y la naturaleza se entrelazan en una danza eterna, el Túnel del Amor. Este pasaje ferroviario, conocido como el Túnel del Amor, es el resultado del prodigio natural y el paso del tiempo. Los árboles que bordean las vías del tren han crecido de manera tal que formaron un dosel verde, creando un túnel único en su especie. Este lugar ha ganado fama como un destino emblemático para los amantes. Aquí, el tiempo parece detenerse, permitiendo que las parejas se sumerjan en la magia del momento y fortalezcan sus lazos en un entorno de ensueño. En el centro de Sigiriya se alza la majestuosa Roca de León, una imponente formación rocosa que se eleva sobre el paisaje a unos 200 metros de altura y está rodeada por un foso y una muralla. En la cima, se encontraban los restos de un antiguo palacio y fortaleza del rey Kasyapa del siglo V.
Antes de ascender a la Roca de León, en la parte intermedia de la fortaleza, los visitantes se encontrarán con los jardines colgantes, una serie de terrazas ajardinadas con piscinas y canales. El Parque Geológico de Sanyedancia, en China, es conocido por sus formaciones rocosas de colores brillantes que parecen pinturas abstractas en la tierra. Las capas de roca sedimentaria han creado un paisaje único que a menudo se compara con el arco iris. China, existe el bosque de piedra de Silin, un paisaje kárstico único lleno de formaciones rocosas de aspecto surrealista, moldeadas por la erosión durante millones de años. Algunas de estas estructuras se asemejan a árboles de piedra, otorgando al bosque una atmósfera mística y encantadora. Además ha servido de inspiración para películas como Dungeons and Dragons, Honor entre ladrones. El parque nacional más grande del mundo es el Parque Nacional y Reserva Wrangell-St. Elias en Alaska, que cubre una extensión de aproximadamente 53.321 kilómetros cuadrados que abarca entre ellas una impresionante diversidad de paisajes, desde glaciares y montañas hasta bosques boreales y ríos. El desierto más extenso y caliente del mundo es el desierto de Sonora, que está en Arizona, California y estados mexicanos de Sonora y Baja California, con una temperatura que ha registrado 80 grados centígrados y una superficie de 311.000 kilómetros cuadrados. El Canal de Corinto es una vía de navegación que conecta el mar Jónico con el mar Egeo. A primera vista, parece un pasadizo estrecho y profundo entre dos altos acantilados. Mientras avanzamos por el canal, las paredes rocosas se ciernen sobre nosotros, creando una sensación de claustrofobia a medida que avanzamos por este angosto pasaje, donde se pueden ver las paredes rocosas a ambos lados. En la isla japonesa de Aoshima, conocida como Karalan, la población de gatos supera en número a la de los humanos, convirtiéndola en un destino popular para los amantes de los felinos. El Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos alberga el geyser más famoso del mundo, Old Faithful, que erupciona regularmente aproximadamente cada 90 minutos, lanzando agua caliente a alturas de hasta 56 metros. En 1967, el país de Sealand, una antigua plataforma de defensa británica en el Mar del Norte, declaró su independencia y emitió su propia moneda y pasaportes, aunque no es reconocido como un estado soberano por la mayoría de los países. El teatro griego de Epidauro, construido en el siglo IV a.C., es famoso por su excelente acústica, con un diseño que permite que incluso los susurros se escuchen claramente desde el escenario. Las cataratas del Niágara retroceden aproximadamente un pie cada año debido a la erosión. Este proceso continuará a medida que el agua siga desgastando la roca que compone las cataratas. La Gruta de Fingal, en Escocia, es una cueva marina en la isla de Staffa. Es famosa por sus columnas hexagonales de basalto, similares a las del Giant's Causeway en Irlanda del Norte. Lo curioso es que su nombre, Fingal's Cave, proviene de la epopeya irlandesa Ossian, aunque la cueva se encuentra en Escocia. El Templo de Karnak, en Egipto, es un complejo de templos, uno de los más grandes del mundo, y está dedicado al dios Amón. Lo curioso es que la avenida que conecta Karnak con el templo de Luxor estaba flanqueada por esfinges, y en la actualidad se están realizando excavaciones para descubrir cientos más enterradas bajo la arena. El Jardín de Esculturas de Non Noch, en Tailandia, es un jardín botánico que alberga una colección de esculturas de plantas en formas extravagantes y complejas. Lo curioso es que muchas de estas esculturas están hechas de plantas vivas que han sido cuidadosamente podadas y entrenadas para mantener su forma única. El pueblo colgante de Shanxi, en China, es un antiguo pueblo que parece desafiar la gravedad al estar construido en el borde de un acantilado de montaña. Sus casas de adobe y madera se aferran a la roca, creando una vista impresionante. La Puerta del Cielo en China es una formación natural en la montaña Tianmen. Esta gran abertura natural en el acantilado ofrece vistas impresionantes. Se ha convertido en un destino turístico popular y es accesible a través de un teleférico y una escalera con 999 escalones. Isla de Socorro, en México, es una isla remota en el Pacífico famosa por ser uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburones. Además de los tiburones, la isla alberga una gran diversidad de vida marina, incluidas mantarrayas gigantes y ballenas. La isla de Bled, en Eslovenia, está situada en medio de un lago alpino, y es conocida por su iglesia barroca y su campanario que se alza sobre el lago.
Lo sorprendente es que, según la tradición local, aquellos que hacen sonar la campana de la iglesia tienen sus deseos cumplidos. El monte Kinabalu, en Malasia, es la montaña más alta del sudeste asiático y es famosa por su biodiversidad única, albergando miles de especies de plantas y animales, incluidas muchas endémicas. Además, su cima es una de las más accesibles de las montañas de gran altura en el mundo, lo que la convierte en un destino popular para los escaladores. La ciudad perdida de Teyuna, en Colombia, es una ciudad precolombina en la Sierra Nevada de Santa Marta, es más antigua que Machu Picchu. Fue construida por la civilización tairona y fue redescubierta en la década de 1970 por cazadores de tesoros y es un destino popular para excursionistas aventureros. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái en la Isla Grande es hogar de dos de los volcanes más activos del mundo, Mauna Loa y Kilauea. El Kilauea ha estado en erupción casi continuamente desde 1983, lo que ha dado forma constantemente al paisaje del parque. El Glacier Franz Josef, en Nueva Zelanda, es uno de los pocos del mundo que desciende a través de una selva tropical. Pamukkale, en Turquía, es un sitio natural único que se caracteriza por sus terrazas blancas de travertino formadas por depósitos de minerales calcáreos disueltos en aguas termales. Pamukkale, que significa castillo de algodón en turco, ha sido utilizado como balneario desde la antigüedad. Las montañas de chocolate, en Filipinas, son un paisaje único compuesto por más de 1200 colinas cónicas que se vuelven marrones durante la estación seca, pareciendo montañas de chocolate, de ahí su nombre. El Valle de las Esferas de Piedra, en Costa Rica, es un lugar lleno de cientos de esferas de piedra precolombinas perfectamente redondas, algunas de las cuales pueden pesar hasta 16 toneladas. Su propósito y origen exactos aún son un misterio. Ubicado en Croacia, es considerado el pueblo habitado más pequeño del mundo. Tiene una población de aproximadamente 20 personas y mide solo 100 metros de largo y 30 metros de ancho. La Rinconada, en Perú, es considerado el pueblo más alto del mundo habitado permanentemente. Se encuentra a una altitud de aproximadamente 5.100 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de alrededor de 30.000 personas. Stad, en Austria, es un pintoresco pueblo alpino que fue replicado en China. La réplica, construida cerca de la ciudad de Wuzhou, es casi idéntica a la original y se ha convertido en una atracción turística en China. Santo, en Portugal, es famoso por sus casas incrustadas en las rocas. Las casas están construidas en las grietas de las rocas y a menudo tienen las rocas como parte de su estructura. Shirakawa-go, en Japón, es conocido por sus casas tradicionales de estilo Gazo-zukuri, con techos inclinados que parecen manos unidas en oración. Estas casas son patrimonio de la humanidad de la UNESCO y son únicas de la región. Mar, en Francia, es conocida como la Pequeña Venecia debido a sus canales y edificios de colores pastel. Es una ciudad encantadora en la región de Alsacia, famosa por su arquitectura medieval y su excelente gastronomía. La casa más estrecha de Europa se encuentra en el pueblo de Étretat, en Francia. Con solo 1.2 metros de ancho en su parte más estrecha, la casa es conocida como la Maison la plus étroite. La roca de la isla de Saba en el Caribe es un fenómeno geológico único que parece crecer debido a la acumulación de carbonato de calcio. A medida que el agua se evapora, deja atrás minerales que se depositan en la roca, haciéndola parecer más grande con el tiempo. Isla de San Simeón es una isla en California, conocida por su población de elefantes marinos que la convierten en una de las mayores colonias reproductoras de la especie en el mundo. Durante ciertas épocas del año, miles de elefantes marinos llenan las playas de la isla. En la playa de Maldivas, en la isla Badjo, el agua se ilumina con un brillo azul neón durante la noche debido a la bioluminiscencia de un tipo particular de plancton llamado ostracodos. En Kromlauer Park, Alemania, se encuentra un puente hecho de ladrillos rojos llamado Rakotsbrücke, conocido como el Puente de los Dioses. Lo notable de este puente es su reflejo perfecto en el agua, lo que crea la ilusión de un círculo completo cuando se ve desde ciertos ángulos. El río Caníbal es un río situado en Madagascar, conocido por su color rojo sangre, que se debe a la alta concentración de óxido de hierro en el agua. Aunque no es tóxico, el color rojo intenso crea una apariencia inquietante.
Las minas de sal subterráneas de Wieliska en Polonia son conocidas por sus impresionantes cámaras y pasajes tallados en sal. El sitio incluye una capilla subterránea completamente hecha de sal, que ha sido utilizada como lugar de culto durante siglos. La isla de Clipperton, también conocida como Isla de la Pasión, es una isla remota en el Pacífico Este y un atolón, que significa una isla coralina con forma de anillo, deshabitado y reclamado por Francia. Ha sido escenario de naufragios y tragedias, y su aislamiento la convierte en un lugar misterioso y poco conocido. La isla de Yap es un lugar que forma parte de Micronesia en el Pacífico Occidental, y es conocida por sus shredis, enormes discos de piedra tallados que eran utilizados como moneda tradicional. Algunos de estos shredis pueden tener varios metros de diámetro y pesar toneladas. Puerta del Infierno de Fengdu es una peculiar atracción turística en China, un parque temático que representa el infierno en la mitología china. Está lleno de estatuas y representaciones de demonios y almas en pena, y se dice que las almas deben pasar por aquí para llegar al más allá. El bosque de piedras de Tsini, ubicado en Madagascar, es un bosque de piedras conocido por sus afiladas formaciones rocosas de piedra caliza que se elevan desde el suelo. El terreno accidentado y las agudas crestas hacen que sea un lugar único y surrealista. La Casa Batlló es un famoso edificio modernista en Barcelona, España, diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí y es conocido por su fachada surrealista y colorida. Se dice que el diseño está inspirado en la naturaleza y tiene formas que evocan la anatomía ósea y la textura de la piel de un dragón. El desierto de Danakil en Etiopía es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Es conocido por sus lagos de lava activos, fuentes termales multicolores y formaciones geológicas únicas, lo que lo convierte en uno de los paisajes más surrealistas del planeta. El edificio Flatiron, ubicado en Nueva York, es famoso por su forma triangular única. Este fue uno de los primeros rascacielos construidos en la ciudad y se convirtió en un símbolo icónico de Manhattan. La Torre de Shanghái, también conocida como la Torre de Shanghái o la Torre de Perla Oriental, alberga los ascensores más rápidos del mundo. Su ascensor de alta velocidad puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 20,5 metros por segundo, lo que equivale a unos 65 kilómetros por hora. Estambul es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes, Europa y Asia. El Bósforo, un estrecho que separa los dos continentes, divide la ciudad en dos partes, la parte europea y la parte asiática. El lago de los cráteres, en Oregón, se formó en el cráter de un volcán extinto y es conocido por su intenso color azul. Lo que lo hace aún más inusual es que, a pesar de estar rodeado de árboles, el lago carece de un río visible que lo alimente o drene. Las cataratas Victoria, ubicadas en Zambia y Zimbabue, y conocidas localmente como Mosio Atunya, que significa el humo que truena, son unas impresionantes cataratas, de las más grandes y espectaculares del mundo. Tienen aproximadamente 108 metros de altura y un ancho de más de 1.700 metros, creando una cortina de agua imponente. La montaña de colores Vinicunca, en Perú, es una montaña en los Andes peruanos que presenta una variedad de tonos brillantes que van desde el rojo al morado, pasando por el amarillo y el verde. Estas impresionantes franjas de colores se deben a la presencia de minerales en las capas de la montaña. El Valle de la Muerte, ubicado en el estado de California, es uno de los lugares más calurosos y secos de la Tierra. Alberga el punto más bajo de América del Norte, Badwater Basin, que se encuentra a 86 metros por debajo del nivel del mar. La Fraser, en Australia, ubicada frente a la costa de Queensland, es la isla de arena más grande del mundo. Está protegida como Patrimonio de la Humanidad y alberga una variedad única de vida silvestre, incluidos dingos salvajes, tortugas marinas y aves migratorias. Gruyères es un encantador pueblo suizo famoso por su queso homónimo, el queso Gruyère. Aquí se originó este queso y se viene produciendo desde ya 800 años atrás. Además de la deliciosa comida, Gruyères cuenta con una arquitectura medieval bien conservada, incluido su castillo del siglo XIII, que atrae a turistas de todo el mundo. Chaouen, en Marruecos, es conocido como la Ciudad Azul, por sus calles pintadas de azul y blanco. Se cree que los judíos que vivían en la ciudad durante la época del dominio español pintaron las casas de azul para simbolizar el cielo y recordar la presencia de Dios. Iburi,
en Inglaterra, es un pintoresco pueblo de los Cotswolds en Inglaterra, y es famoso por sus casas de piedra caliza con tejados de paja, que crean una atmósfera encantadora y tradicional. Una de las casas más fotografiadas del mundo está en este lugar, y se llama Arlington Row, que data del siglo XIV y ahora es propiedad del National Trust, la Fundación Nacional para los Lugares de Interés Histórico. Bora Bora es conocida por sus impresionantes lagunas de aguas cristalinas y sus lujosos complejos turísticos sobre el agua. Es un destino popular para lunas de miel y escapadas románticas. La montaña Otemanu, un volcán extinto, domina el paisaje de la isla. Reine es un pueblo pesquero en las Islas Lofoten, en Noruega, que ofrece algunas de las vistas más espectaculares del país. Principalmente por las pintorescas cabañas de pescadores, llamadas Shorewear, que se alinean a lo largo de la costa y ofrecen una experiencia auténtica en un entorno natural impresionante. El Puente Natural de Piedra, en Virginia, es un puente de piedra natural, tallado por la erosión durante millones de años, y es uno de los arcos naturales más grandes del este de Estados Unidos. La Capilla de los Huesos, ubicada en Évora, Portugal, es una capilla construida en el siglo XVI, cuya característica más distintiva es que está decorada casi en su totalidad con huesos humanos. Se estima que los restos de alrededor de 5.000 monjes fueron utilizados para decorar las paredes y los techos de la capilla, lo cual es asombroso. Bosque de los Árboles Torcidos, en Gryfino, Polonia, alrededor de 400 pinos tienen una curiosa forma de S en sus troncos. Se cree que la deformación fue causada por la intervención humana, pero el motivo exacto sigue siendo un misterio. El Hollywood Walk of Fame, o también conocido como el Paseo de la Fama de Hollywood, honra a las estrellas del entretenimiento y se inauguró en el año 1960. La primera estrella en ser instalada fue la de la actriz Joan Woodward. Los famosos túneles de Siyu Chi, ubicados en Vietnam, son túneles subterráneos utilizados por el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Estos se extienden por más de 250 kilómetros y fueron excavados a mano por los guerrilleros vietnamitas utilizando herramientas simples como picos y palas. Se dice que algunas partes de los túneles tienen hasta 3 niveles de profundidad y contienen habitaciones, cocinas, almacenes, hospitales e incluso teatros improvisados. Además, contienen trampas, escondites y habitaciones subterráneas, y son ahora una atracción turística popular. Abandonada después del desastre nuclear de Chernóbil en 1986, Pripyat es una ciudad fantasma con edificios abandonados y una atmósfera sobrecogedora. Se ha convertido en un destino turístico popular para los aficionados a la historia y el turismo oscuro. La Cueva de las Luciérnagas, o también conocida por muchos como la Cueva de Baitomo, ubicada en Nueva Zelanda, está poblada por miles de gusanos luminosos conocidos como gusanos de las cuevas. Estos insectos emiten luz para atraer insectos y tienen una vista espectacular cuando se observan en la oscuridad. La Isla de las Muñecas, en México, está ubicada en los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, y es famosa ya que está llena de muñecas colgadas de árboles y edificios. Se dice que el dueño original de la isla comenzó a colgar muñecas para ahuyentar los espíritus de una niña que se ahogó cerca de la isla. Hoy en día, es un lugar turístico y una atracción para los aficionados a lo paranormal. Praga en República Checa es conocida como la ciudad de las 100 torres debido a su impresionante horizonte de torres y campanarios. Uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad es el Puente de Carlos, un puente peatonal medieval que cruza el río Moldava. El lago de sangre en Crimea, Ucrania, tiene aguas de un color rojo sangre debido a la presencia de un tipo de alga llamada Dunaliella salina, que produce un pigmento rojo en respuesta a las condiciones de salinidad y temperatura del agua, dando este color. Kioto es una de las ciudades más antiguas de Japón y alberga más de 1.600 templos budistas y santuarios sintoístas. El templo Kinkakuji, también conocido como el Pabellón de Oro, es una de las atracciones más famosas de la ciudad debido a su estructura dorada brillante. Noruega es conocida por sus impresionantes fiordos, pero también es el hogar del Svalbard Global Seed Vault, un banco de semillas subterráneo ubicado en la isla de Svalbard. Este banco de semillas tiene como objetivo preservar y proteger la diversidad genética de las plantas del mundo. ¿Quieres ver una de las cuevas más raras y extrañas del mundo? La Cueva de Cristal, en México, localizada en el estado de Chihuahua,
contiene cristales gigantes de selenita que pueden alcanzar tamaños extraordinarios. Algunos de estos cristales son los más grandes jamás encontrados en la Tierra, llegando a medir hasta 12 metros de largo. El monte Roraima, ubicado en 3 países, Venezuela, Brasil y Guyana, es un tepuy impresionante, o también conocido como la montaña en forma de mesa, que se eleva a unos 2.810 metros sobre el nivel del mar y marca el punto de encuentro de 3 países sudamericanos. Es conocido por su flora y fauna únicas, así como por sus paisajes surrealistas. El puente colgante Hussaini, en Pakistán, es conocido por ser uno de los puentes más peligrosos del mundo. Con sus tablones faltantes y su estructura precaria, cruzarlo es una prueba de nervios para los valientes viajeros. El monte Hua, en China, es una de las 5 montañas sagradas taoístas de China. Es famoso por sus peligrosos senderos de montaña, sus acantilados vertiginosos y sus vistas impresionantes. Las otras que forman este grupo son el Taishan, Engshan, la Engshan del norte y Sonshan. Ya es conocido por albergar el famoso complejo de templos de Angkor, incluido el icónico templo de Angkor Wat. Esta área contiene la mayor concentración de templos religiosos en el mundo y es un importante destino turístico y cultural. El templo de Hatshepsut en Egipto es uno de los edificios más antiguos que aún se conservan. Este templo funerario dedicado a la reina Hatshepsut es un ejemplo impresionante de la arquitectura egipcia antigua. ¿Conoces el puente de Capilano en Canadá? Este puente colgante, ubicado en Columbia Británica, mide aproximadamente 137 metros de largo y se eleva a unos 70 metros sobre el río Capilano. Es conocido por su oscilación suave y ofrece vistas impresionantes del bosque circundante. El Palacio del Parlamento de Rumanía, ubicado en Bucarest, es el edificio administrativo más grande del mundo y tiene el récord Guinness por la mayor cantidad de habitaciones de cualquier edificio administrativo. 3.100 habitaciones en total. Buzluca, en Bulgaria, es una estructura abandonada que fue construida por el gobierno comunista de Bulgaria en la década de 1980. Es una especie de monumento en forma de ovni que alguna vez fue un símbolo del poder comunista en el país. Los jardines de Marqueyssac, en Francia, son famosos por sus setos de bois recortados de manera meticulosa. Las formas geométricas y la ubicación escénica hacen que este lugar sea mágico. Además de su belleza estética, los jardines de Marqueyssac ofrecen a los visitantes la oportunidad de pasear por intrincados senderos entre los setos, explorando rincones ocultos y disfrutando de vistas espectaculares desde los miradores estratégicamente ubicados. La isla de Gunkanjima, en Japón, también conocida como la isla del acorazado debido a su forma, es una isla abandonada que una vez fue una próspera comunidad minera. Ahora es un lugar fantasmal lleno de edificios en ruinas, muy visitada por turistas. El Fuagazer en el desierto de Nevada fue creado accidentalmente durante la perforación de un pozo en la década de 1960. El agua caliente y los minerales han creado un montículo multicolor único en el paisaje desértico. Gazadalur es un pequeño pueblo en las Islas Feroe que solía ser bastante remoto debido a la falta de acceso por carretera. Su característica más famosa es la cascada Mula Fossur, que cae dramáticamente cerca de las casas del pueblo. El monte K2, ubicado en la frontera entre China y Pakistán, es la segunda montaña más alta del mundo después del Everest. Su nombre proviene de la cartografía británica y significa simplemente Karakoram 2, refiriéndose a su ubicación en la cordillera del Karakoram. Derinkuyu es una ciudad subterránea antigua en la región de Capadocia en Turquía, que se remonta al siglo VIII a.C. Se cree que fue utilizada por miles de personas como refugio durante ataques y periodos de guerra. La ciudad tiene múltiples niveles, incluyendo dormitorios, cocinas, pozos de agua y áreas de culto. En Fengsel, ubicada en Noruega, es una prisión de máxima seguridad conocida por sus condiciones cómodas y su enfoque en la rehabilitación de los reclusos. La prisión cuenta con celdas modernas, actividades recreativas y programas de educación y capacitación laboral para los presos. La Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, es el punto más profundo de la Tierra. Se encuentra a una profundidad de aproximadamente 10.984 metros bajo el nivel del mar en su punto más profundo, conocido como la Fosa de las Marianas Challenger. Radour-sur-Glane, en Francia, es un pueblo en el centro de Francia que fue el escenario de una masacre durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1944, soldados nazis mataron a casi todos los habitantes del pueblo y quemaron los edificios. Hoy en día, Orador sur Glane se conserva como un memorial y un recordatorio de los horrores de la guerra. En la provincia de Alberta, Canadá, se encuentra el Parque Nacional de Banff, que es el tercer parque nacional más grande del mundo y el más antiguo de Canadá. En la ciudad sueca de Estocolmo, hay un hotel que se construyó en un avión Boeing 747 en desuso llamado Jumbo Hostel. Los huéspedes pueden alojarse en habitaciones dentro del avión. En las Bahamas, hay un fenómeno natural conocido como el agujero azul de Dean, que es un sumidero submarino de más de 200 metros de profundidad. Es uno de los agujeros azules más profundos y grandes del mundo. La sorprendente colina de las Cruces, en Lituania, está cubierta por decenas de miles de cruces, dejadas allí por peregrinos cristianos a lo largo de los siglos. Es un sitio de peregrinación religiosa y un símbolo de resistencia durante la ocupación soviética. El lago Abraham, ubicado en Alberta, Canadá, es un destino único que ofrece un espectáculo natural impresionante durante los meses de invierno. A medida que las temperaturas caen y el lago se congela, se forman burbujas de metano atrapadas bajo la superficie helada, creando un paisaje surrealista de burbujas congeladas atrapadas en el hielo. Gyeongbokgung, en Corea del Sur, es un majestuoso palacio real en Seúl y uno de los símbolos más representativos de Corea. Construido en 1395, fue el principal palacio durante la dinastía Joseon y es conocido por su arquitectura impresionante y sus amplios jardines. La península de Kamchatka, en Rusia, alberga una concentración asombrosa de volcanes activos, géiseres, lagos de cráter y una diversidad única de vida silvestre. Es uno de los lugares más remotos y salvajes de la Tierra. Las montañas Tianzi en China se caracterizan por sus impresionantes pilares de piedra caliza que se elevan desde el suelo. Estas formaciones geológicas únicas han inspirado numerosas leyendas y han sido utilizadas como escenario en películas de fantasía. Sua Ocean Trench es una piscina natural en la isla de Upolu en Samoa. Tiene aproximadamente 30 metros de profundidad y está conectada al océano a través de cuevas subterráneas. La piscina es una atracción turística popular debido a su belleza natural única. La impresionante ciudad de Tikal es uno de los sitios arqueológicos más importantes de la civilización maya. Ubicada en la selva de Guatemala, esta antigua ciudad fue un importante centro ceremonial y urbano durante el periodo clásico de la historia maya. La Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia, es una impresionante catedral subterránea ubicada en las minas de sal de Zipaquirá, cerca de Bogotá. Fue construida dentro de una antigua mina de sal y es conocida por sus impresionantes esculturas y tallados en sal. Bran, un peculiar pueblo en Rumanía, es famoso en todo el mundo por su castillo, comúnmente conocido como el Castillo de Drácula, que se dice que fue la inspiración para la novela de Bram Stoker. Aunque el personaje de Drácula es ficticio, el castillo de Bran atrae a muchos turistas interesados en el mito. El Valle de las Mariposas, en Grecia, está ubicado en la isla de Rodas y es conocido por ser el hogar de millones de mariposas durante los meses de verano. Las mariposas de la especie jeroglífico migran a esta área en grandes cantidades, creando un espectáculo impresionante. Ordos, en China, es una ciudad en la región de Mongolia Interior que fue construida como parte de un ambicioso proyecto de urbanización, pero gran parte de ella permanece desierta debido a la falta de ocupantes. Las vastas avenidas y los edificios vacíos le han dado el apodo de la ciudad más grande y fantasma de China. Slab City, ubicada en California, es conocida como la última ciudad libre de América, ya que es una comunidad no incorporada en el desierto de California que atrae a personas que buscan un estilo de vida alternativo y libertad de regulaciones gubernamentales. Oya, en Grecia, está situada en la isla de Santorini y es conocida por sus impresionantes vistas al mar y sus casas blancas con cúpulas azules. Es un destino popular para ver la puesta de sol y es considerado uno de los pueblos más bonitos de Grecia. El lago Manicouagan en Canadá es un lago ubicado en la provincia de Quebec que es conocido por su forma de anillo, que se asemeja a un ojo de buey gigante desde el espacio. Se formó por el impacto de un meteorito hace unos 214 millones de años. El Toro es un archipiélago en la costa caribeña de Panamá conocido por sus pintorescos pueblos costeros y sus playas de aguas cristalinas.
La mezcla de culturas afroantillana, indígena y latina le da a la región una atmósfera vibrante y única. Xúcar es un pueblo en la provincia de Málaga que se hizo famoso en 2011 cuando todas sus casas fueron pintadas de azul como parte de una campaña publicitaria para promocionar la película Los Pitufos. Aunque originalmente se planeaba volver a pintar las casas de blanco, los habitantes votaron para mantener el color azul, convirtiendo a Xúcar en el pueblo pitufo permanente. Ciudad de México de Guanajuato, hay un museo único llamado Museo de las Momias. Este museo alberga una colección de cuerpos momificados que se encontraron en el cementerio local debido a un fenómeno natural que preservó los cuerpos de manera inusual. En la isla de Sumatra en Indonesia, se encuentra el volcán Kaba Ijen, conocido por su lago de azufre que emite llamas azules durante la noche, creando un espectáculo natural impresionante. Este expulsa gases con azufre a tricentésimo C, que se mezclan con la laguna que habita en su cráter. El lago Nakuru en Kenia, ubicado en el Valle del Rift, es famoso por su color rosa brillante debido a la proliferación de flamencos que se alimentan de las algas en sus aguas. El sistema Oxvela es la cueva submarina explorada más larga del mundo y se encuentra en la península de Yucatán, México. Esta vasta red de cuevas subacuáticas se extiende a lo largo de más de 270 kilómetros y continúa siendo explorada y mapeada por espeleobuzos y exploradores de cuevas. El nombre Oxvela proviene del idioma maya y significa tres ríos, en referencia a los tres principales sistemas de ríos subterráneos que se encuentran en su interior. En la provincia de Mpumalanga, en Sudáfrica, se encuentra el cañón del río Blythe, uno de los cañones más grandes del mundo que es famoso por ser uno de los pocos cañones verdes en lugar de áridos. Ofrece impresionantes paisajes naturales y oportunidades para el avistamiento de vida silvestre. En la isla de Creta en Grecia, se encuentra el Palacio de Knossos, uno de los sitios arqueológicos más importantes de la civilización minoica. Es conocido por su intrincada arquitectura, frescos y laberintos, y se cree que es la base del mito del laberinto del Minotauro. La colina distintiva de Glastonbury Tor, en Somerset, Inglaterra, se eleva sobre la ciudad de Glastonbury y está coronada por las ruinas de una antigua torre de iglesia. Se cree que el sitio tiene significado religioso y espiritual desde la antigüedad y es asociado con la leyenda del rey Arturo y el Santo Grial. Taiwán es el hogar de la Torre Taipei 101, que fue el edificio más alto del mundo desde 2004 hasta 2010. Además, tiene uno de los ascensores más rápidos del mundo, que alcanza una velocidad de 60.6 km por hora. En Rumanía, podrás encontrar una de las carreteras más espectaculares del mundo, la carretera Transfagarasan, que serpentea a través de los picos de los Cárpatos y ofrece vistas impresionantes. Jamaica es el hogar de la tercera barrera de coral más grande del mundo, el sistema de arrecifes de coral de Jamaica, que se extiende a lo largo de aproximadamente 230 kilómetros. Myeongdong se destaca como uno de los principales distritos comerciales en Seúl en Corea del Sur, donde convergen una amplia gama de tiendas minoristas, reconocidas marcas internacionales y destacados centros comerciales, entre los cuales se destacan los renombrados grandes almacenes Lotte. La bulliciosa calle principal de Myeongdong está repleta de tiendas de cosméticos, donde encontramos a la famosa marca de cosméticos coreana K-Beauty. En la ciudad de Hanoi, en Vietnam, existe una calle llamada Train Street donde los trenes pasan a través de un estrecho corredor flanqueado por casas y tiendas, ofreciendo una experiencia única para los visitantes. En la ciudad de Londres, hay un lugar llamado The London Stone que ha sido un símbolo de la ciudad desde la época romana. Se cree que tiene más de 1000 años de antigüedad y su propósito original aún es desconocido. Este objeto, que se encuentra en un nicho de una pared en Cannon Street, ha sido objeto de especulación y mito durante siglos. En la bahía de Fundy, en Nueva Escocia, Canadá, se encuentra el sitio de mareas más alto del mundo. Las mareas pueden subir hasta 16 metros, lo que crea un fenómeno impresionante para los visitantes. Este impresionante cambio de paisaje crea oportunidades únicas para actividades como kayak, avistamiento de ballenas y observación de aves marinas. El Camino Inca es una red de rutas construida por los incas que conecta varios sitios arqueológicos.
El más famoso es el camino inca que conduce a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno. El Parque Nacional Masai Mara en Kenia es famoso por su vida salvaje, especialmente durante la gran migración anual de ñus y cebras. Durante la migración, las vastas llanuras de Masai Mara se llenan de vida y movimiento. Los ñus y las cebras atraviesan ríos infestados de cocodrilos, luchan contra la corriente y desafían a los depredadores en su búsqueda por sobrevivir y perpetuar su especie. En Ghana, hay un lago llamado Lago Bosuntui, que se formó en un cráter de meteorito hace aproximadamente 1.3 millones de años. Para la gente de la etnia Asanti, que habita en la región, el lago es sagrado y está envuelto en mitos y leyendas transmitidos de generación en generación. Vaya lugares sorprendentes hemos visto hoy. No olvides de suscribirte y darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.